Bueno, cambiamos de tema. Recibimos ahora al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. El pasado viernes se reunieron en comisión del Parlamento a propósito de la rendición de cuentas y, bueno, la visión que tienen desde la asociación a propósito de la asignación de recursos. Bienvenido, Méndez, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo decíamos recién, el viernes se presentaron, se reunieron en comisión. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene la Asociación de Magistrados que, bueno, cuestiona la asignación de recursos que marca este proyecto de ley, ¿no? Bien, bueno, nosotros, como ya lo hemos planteado, tenemos una situación de extrema preocupación, dado que la asignación presupuestal de esta rendición de cuentas fue cero, más allá que en los 3 artículos que se destinan hay una asignación del entorno de unos 22 millones de pesos, se refiere a adeudos que se mantenía por la administración con el Poder Judicial por creaciones de cargos de la rendición anterior y unos rubros para, que se iban a destinar para el no cierre de determinadas sedes de paz del interior que finalmente con 3 años de delay se asignan. O sea, es un presupuesto cero, lo cual nos llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que el Poder Judicial viene de 10 años sin una actualización global de su presupuesto, ¿verdad? Han tenido partidas muy puntuales donde se han atendido determinadas necesidades muy puntuales, pero no se ha hecho una actualización global. Yo siempre planteo la misma imagen. Imagínense si ustedes tuvieran que vivir en sus casas con el salario de 10 años para atrás, bueno, o de más de 10. El Poder Judicial se maneja así. Y cada vez se crean más institutos desde el punto de vista legislativo para que los jueces y juezas tengamos que atender a las necesidades de la ciudadanía sin un incremento del presupuesto para eso. El último caso fue la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, donde se plantean plazos mucho más breves para la realización de los procesos que requieren no solo de actuación probatoria de las partes, plazos ineludibles para que puedan actuar bien, sino también informes técnicos, una serie de cuestiones donde no hay recursos, no es materialmente posible cumplir con eso. Y claro, una vez más, cuando eso ocurra, si se da así, como lo prevemos, va a ser culpa nuestra. Lo cual también es muy injusto, porque venimos siempre nosotros trabajando en contra de esta problemática y es muy sencillo después decir desde el sistema, bueno, el Poder Judicial falló. Ustedes hicieron una apreciación muy particular que tiene que ver con que sí, por ejemplo, hubo un aumento con el tema del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que eso no pasó con otros temas, como usted decía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con género y que cuál es la prioridad entonces. Claro. Bien, justamente nosotros, que es una cosa importante a destacar, los reclamos de la Asociación de Magistrados del Uruguay en esta rendición fueron tomados prácticamente en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia, salvo detalles muy ínfimos. Entonces realmente es histórico porque nosotros no solo estamos defendiendo las pretensiones de la asociación, estamos defendiendo las pretensiones del Poder Judicial porque somos coincidentes. Fue un mensaje muy austero el del Poder Judicial, siempre atendiendo a las circunstancias económicas del país, pero marcando cuestiones que son de extrema urgencia. Bueno, en ese escenario, brindar, aunque no es mucho en los términos de lo que es la hacienda pública, pero destinar 40 millones de pesos para la elaboración de una primera instancia en materia contencioso anulatoria, cuestión que nosotros no abrimos juicio de valor, es más, nos parece que es correcto, que es una muy buena iniciativa, pero hay un contexto de prioridades y no parece ser la prioridad teniendo en cuenta las dificultades que tiene el sistema. Por decir algo puntual, nosotros venimos pidiendo, la Administración también, la creación de un tercer tribunal de apelaciones de familia, que justamente es la alzada, o sea, es la apelación de todas las causas más sensibles que los usuarios del sistema de justicia tienen, ¿verdad? Es un tribunal son 2 tribunales que tienen un 52, 53% más de sentencias que el resto de los tribunales. Eso genera atrasos, genera sobrecarga de trabajo, y la sobrecarga de trabajo, por más que nosotros somos vocacionales y muy esforzados en nuestra tarea, porque es lo único que podemos hacer, va en detrimento de la calidad del trabajo. Hay juzgados en el interior del país que tienen un promedio de 300 y pico de sentencias por año. El año tiene 365 días. Entonces, digo, la calidad del trabajo indudablemente se ve comprometida. Estamos planteando también la necesidad de recursos para extender la licencia por maternidad de las juezas. Hay un tema de derechos humanos aquí. Las trabajadoras, las juezas, a los 3 meses de licencia que tiene cualquier trabajadora se tienen que reintegrar, pero no pueden hacer medio horario por lactancia.
porque no hay posibilidad material que por nuestra función una jueza diga a la mitad de una audiencia, bueno, me retiro, sigue el doctor, la doctora y me voy a cumplir con esto, porque por nuestro estatuto es una función indelegable. Mientras está uno a cargo de la sede, tiene que estar, y si el turno dura 14 horas, 12 horas, tiene que estar. Hay un tema de derechos humanos allí, que incluso en esta rendición la Corte lo toma, porque en la rendición anterior no lo había acompañado, pero bueno, esta vuelta dijo, vamos a pedir la creación de unos pocos cargos de juez suplente, que aparte para atender otras necesidades, estamos hablando de 4 cargos en el interior y 1 en Montevideo, otra cuestión que se podría solucionar también, y bueno, no se atiende eso, y tengamos presente la relevancia que tiene esto, ¿verdad? Tanto para la jueza como para sus hijos. Usted lo mencionó recién al pasar y me gustaría profundizar que también hay un reclamo salarial, porque siendo que fue lo que usted dijo, de que solamente pueden trabajar como jueces, como magistrados, por un tema de exclusividad, hace que no puedan mantener otro trabajo, que no dependan 100% de ese salario y que se engancha también con el tema jubilatorio. Exactamente. Nosotros, igual en esta rendición lo pusimos como prioridad 5 o 6 ese tema, porque lo que estamos realmente clamando es por presupuesto para poder funcionar. Pese a que venimos desde el 2011 con un conflicto salarial aún no resuelto, pero a esta altura, esperar hasta el próximo, estamos hablando del 2026 ya, serían 4 administraciones y más de 15 años para resolver ese tema, pero aún así estamos dispuestos a relegar eso. Pero lo que no podemos ya relegar son los fondos para el funcionamiento del Poder Judicial. En ese sentido sí estamos planteando que se termine de readecuar nuestro salario conforme a aquel aumento que se dio para otros cargos de la administración que tenían un enganche o una definición de salario que afectaba a la nuestra. Y bueno, y eso también conlleva, como tú dices, nosotros podemos solo hacer nuestra actividad y un tope de unas 20 horas en el ejercicio de la docencia a nivel universitario. Y nada más. Eso impacta naturalmente en nuestras jubilaciones, porque no tenemos cómo hacer un ahorro adicional ni cómo tener otro tipo de aportes. Entonces, francamente, es una situación que viene dándose desde larguísima data. En lo que es la comisión, cuando se planteó todo el tema de la reforma jubilatoria, nosotros pusimos de relieve nuestras dificultades. En este sentido, no hemos tenido aún mayor respuesta. Se va a crear una comisión de beneficios en la que tendremos que luego comparecer para plantear todas estas vicisitudes. Pero realmente esto es muy complejo. Pero en lo presupuestal, realmente sí, el Poder Judicial está llegando a un límite. Estamos pidiendo desde ya tiempo atrás, la ley de género ya no es nueva, ¿verdad? Estamos pidiendo recursos para la implementación de la ley integral y no hemos conseguido tampoco. ¿Qué valoración tienen ustedes de qué podría pasar si no se asigna? Entonces no se hace, digamos, lugar al pedido que viene desde los magistrados. Y bueno, nosotros, como les decía, si bien nuestra función es altamente vocacional y genera que, aún ante la adversidad de las dificultades del día a día, saquemos el trabajo adelante, todo tiene un límite. Lo humano tiene un límite. Entonces, lo que se está viendo resentido es la calidad del servicio por la sobrecarga de trabajo, colegas que están teniendo dificultades de estrés ocupacional y de salud mental, porque, repito, hay lugares... es cierto, nosotros no trabajamos a la intemperie, en condiciones de esfuerzo físico. Desde ese punto de vista no es desgastante nuestra tarea. Nuestra tarea es desgastante a nivel mental. Estamos trabajando con la problemática social más cruda, porque la realidad es que la mayoría de los ciudadanos tienen la suerte de no saber ni dónde quedan los juzgados. Pero aquellos ciudadanos y ciudadanas que sí tienen la necesidad de llevar su conflicto a un tercero para que lo dirima, porque no lo pudieron arreglar de otra manera, es gente que está vulnerable. Más o menos vulnerable, pero es vulnerable esas personas. Y toda esa situación se traslada al trabajo diario y eso afecta. Y no es lo mismo trabajar en determinadas circunstancias que trabajar, como estamos ahora, una sobrecarga al límite, haciendo malabares para poder cumplir con exigencias legales que cada vez son más fuertes. Sobre todo en el área de familia están las principales carencias. Por ejemplo, ahí es donde nosotros tenemos las mayores carencias, porque aparte es la ventanilla de entrada de más cantidad de trabajo. Porque la conflictividad social lamentablemente va en aumento, no ha compasado el presupuesto del Poder Judicial ese aumento de conflictividad, que es aumento del trabajo, pero sí, es por decir, la materia que más recursos necesita. ¿La gente está recibiendo una justicia de menor calidad entonces?
Y lamentablemente se podría brindar un servicio mucho mejor del que se brinda. Nosotros, reitero, hacemos el mayor esfuerzo, pero hay un elenco de elementos que no nos permiten brindar un servicio mejor. Por decir otro ejemplo, nosotros recibimos una partida que se denomina perfeccionamiento académico. La misma palabra lo dice, es para poder nosotros mejorar lo que es aspectos de nuestra formación profesional, ¿verdad? O sea, ni siquiera se considera salarial, de hecho no tributa solo IRPF. La gente podría decir, bueno, sí, pues usted lo percibe en el salario, pero en realidad nosotros lo tenemos que volcar para poder comprar libros, suscribirnos a sitios especializados, tomar cursos más allá de los que nos brinda el Centro de Estudios Judiciales, que son gratuitos, y esa partida no se actualiza desde el 2013. Es muy difícil que nosotros podamos cumplir con eso. Y es un dinero que no se ve que invirtiendo en la capacitación de jueces y juezas, se está invirtiendo en el servicio que se brinda a la ciudadanía. No es una cosa que uno se la lleva para su casa, ¿verdad? Es algo que uno después vuelca, derrama en el trabajo diario. Bueno, sobre eso tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Méndez, con el tema del cambio del Código de Proceso Penal, visto desde afuera puede pensar que se quitó trabajo a los jueces, siendo que adquirieron más protagonismo los fiscales, son los que realizan la investigación y bueno, dicho a grandes rasgos, y que bueno, de hecho también en base a eso están llegando reclamos de parte de los magistrados fiscales también. ¿Esto es así? ¿Han notado algún cambio justamente a raíz de eso? En puridad hay un cambio de paradigma con la sanción del nuevo código. El código anterior, el juez trabajaba muy solo, el proceso tenía una duración mucho más extensa y bueno, recaía todo más en el juez. Hoy por hoy el régimen acusatorio hace que Fiscalía tenga otra impronta, otro relieve, otra importancia. Requiere sí de recursos naturalmente, pero no deja de existir mucho trabajo de parte del juez porque hoy tenemos como principio inviolable la oralidad. Eso implica que en todas las instancias debe estar el juez presente. A diferencia de lo que ocurría antes, que en un turno había un juez y tenía 4 o 5 funcionarios receptores y le iban tomando las declaraciones y el juez se dedicaba al caso más candente de ese turno. Hoy por hoy los jueces penales deben estar en todas las instancias, al principio brindando las garantías, o sea, justamente toda la etapa de control de garantías, luego en los casos que se da juicio, en el juicio con plazos que están definidos, que son mucho más breves. O sea, el trabajo yo no diría tanto que se achicó, sino que cambió el paradigma, cambió la postura del juez. Es realmente un tercero imparcial mucho más afirmado que antes con el sistema nuevo. En este pedido que hacen, ¿qué cálculo hace la Asociación de Magistrados en cuanto a incrementación presupuestaria? Bien, nosotros planteamos para lo más urgente, que como les decía es la creación del tercer tribunal de apelación de familia, los cargos de suplente y la prima de perfeccionamiento académico. Estamos hablando del entorno de unos 60 millones de pesos, una cosa así. Un poco más, un poco menos. El Poder Judicial tomó, incluso, bueno, el cálculo del Poder Judicial es más grande porque incluye algunos otros escalafones que también necesitan sus actualizaciones, sus cuestiones. Nosotros, por supuesto, nos centramos en nuestras necesidades en concreto, pero todas las necesidades del Poder Judicial se interconexionan, ¿verdad? Porque trabajamos con equipos que bueno, los defensores de oficio, la administración tiene necesidades edilicias. Bueno, en este caso, cuando se resolvió en el 2021 no cerrar una serie de juzgados de paz y se prometió por el gobierno esos fondos que recién se van a dar para el 2024, bueno, el Poder Judicial, para mantener abiertas esas sedes, debió resignar obras, mejoramientos de mobiliario, informático, porque siempre se está gestionando al borde de las posibilidades. Usted mencionó que el viernes estuvieron en la Comisión de Presupuesto, pero que también van a seguir con una recorrida tocando otras puertas. ¿Qué receptividad encontraron el viernes y qué piensan que pueden lograr de cara a que ya prácticamente pueden ser partidas, pero la rendición de cuentas es prácticamente un hecho? Sí, y aparte tengamos en cuenta que es la última, porque ya la del año que viene tiene una serie de restricciones constitucionales, ¿verdad? Nosotros siempre nos llama la atención que encontramos sensibilidad en el discurso, pero insensibilidad en los hechos, ¿no? Porque ante todo esto es muy difícil que alguien pueda decir, no, está bien, lo que les pasa es justificado. Pero después de que hay receptividad en la palabra, en el gesto del actor político que lo escucha a uno, luego no se materializa eso. Y venimos hablando de larga data, o sea, esto no es una cuestión concreta ni de esta administración ni del anterior, es histórico.
Es histórico por una razón que es bastante simple. Si bien nosotros somos trabajadores los jueces, pero tenemos una función relevante para el mantenimiento del Estado de Derecho, por la esencialidad de nuestro trabajo hay determinadas funciones acciones gremiales que no podemos tomar. O sea, si bien tenemos, lo he dicho hasta la OIT, ¿no?, la posibilidad hasta de hacer paro, pero no podemos hacer un paro como puede hacer otro trabajador, ¿verdad? Entonces, eso genera que hay actividades que tienen que seguir circulando y en ese contexto es muy sencillo no atender los reclamos de los trabajadores porque total siguen trabajando, siguen funcionando. ¿Hasta cuándo? El asunto que va a ocurrir es que no va a detenerse o a afectarse la actividad por una acción gremial nuestra, va a ser por la vía de los hechos, porque van a haber momentos en los que no se va a poder cumplir a cabalidad con las cosas. Ahora, usted plantea una situación límite, plantea que sí hay posibilidad de tomar medidas por parte de los jueces. ¿Se está pensando en alguna medida? En concreto, esas son cuestiones que se deben analizar en asamblea. No estamos barajando ninguna acción puntual. Sí se están analizando aspectos jurídicos que tienen que ver con los plazos en relativo a la ley de corresponsabilidad en la crianza, porque en 120 días es imposible llevar a cabalidad un proceso de esa envergadura donde está en juego nada menos y nada más que los derechos de niños y niñas y adolescentes. Entonces, la misma necesidad de los plazos para que las partes hagan sus actividades se insume muchísimo eso. Ni les digo la actividad probatoria. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que esa ley es inaplicable o que lo que algunos colectivos mencionaban podría terminar cumpliéndose de afectar, digamos, la vida de niños y niñas o de facilitar la revinculación con violentos? Allí nosotros en su momento hicimos observaciones en cuanto al fondo, puntuales, pero en lo que nos ocupa hoy hay un tema de imposibilidad material del cumplimiento, por lo menos de esa intención del legislador de los plazos. Aparte se pone muy seguidamente que todo se hará bajo la más estricta responsabilidad del juez. Nosotros trabajamos bajo la más estricta responsabilidad porque trabajamos con los problemas de la gente. Y si no lo cumplimos, la Corte nos sanciona. O sea, acá no se perdona a nadie cuando se equivoca realmente. Que el legislador encima, sin asignar un recurso, cada 2 artículos ponga esa frase, realmente es sorprendente. Y les decía, no hay forma, hay informes técnicos. Nosotros no somos asistentes sociales, no somos psicólogos. Si no tenemos esos insumos, realmente muchas veces tenemos el deber de decidir sí o sí. Estamos decidiendo en el aire con muchas cosas. Y no se lo merece ni la ciudadanía ni nosotros como trabajadores, porque la función que hacemos no es baladí, es una función muy importante. Es clave, les repito, somos el poder contramayoritario. Estamos para justamente controlar los excesos. Estamos para asegurar garantías, derechos humanos. Y en ese contexto es una función que no merece, desde los distintos gobiernos, el tratamiento relevante que tendría que tener. Y realmente la gente no lo ve, no lo visibiliza. Y llegan a un juzgado y hay carencias de todo tipo, juzgados donde mujeres embarazadas tienen que esperar a la intemperie porque no hay ni siquiera una sala de espera, la tienen que hacer pasar los funcionarios al lado suyo, en un lugar, en la oficina, para que tomen asiento. Más allá que no es decidir la administración, es que no se puede. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos el tema, a ver cómo continúa. Muchas gracias a ustedes. Gracias.